Chile va a enviar una nota de protesta, esto ante las polémicas declaraciones del fiscal general venezolano, así lo confirmó el presidente Gabriel Boric. Rodrigo Sánchez tiene toda la información. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. El gobierno de nuestro país endureció el tono en relación al régimen de Nicolás Maduro luego de conocerse estas polémicas declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien planteó 13 elementos bien importantes en relación a lo ocurrido con el asesinato de Ronald Ojeda. Por una parte, acusó una operación de falsa bandera. ¿Qué quiere decir esto? Según los expertos, se refiere puntualmente a una suerte de operación para enlodar la relación entre Chile y Venezuela en un contexto determinado. Posteriormente plantea que este asesinato involucró a agentes chilenos y de otros países, desligándose absolutamente de presunta responsabilidad de ciudadanos venezolanos, que es precisamente lo que está investigando el Ministerio Público. 2 personas que se encontrarían en Venezuela, de hecho, y que estarían involucradas con este crimen. Y el tercer elemento, y quizás el más incómodo también considerando el futuro de este caso, que no se extraditará a los presuntos responsables en caso de ser detenidos. Bueno, hemos escuchado durante las últimas horas una serie de declaraciones por parte de varias autoridades del gobierno chileno, desde el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, pasando también por el canciller Alberto Van Claveren, también el ministro secretario general de la Presidencia Álvaro Elizalde, la ministra del Interior Carolina Toá. Rechazo transversal, todos también emplazando de alguna forma a las autoridades venezolanas a poner los antecedentes que manejen acerca de este caso sobre la mesa. Pero además, Karim, esto se da en un contexto bien particular, porque hay que recordar que hace algunos días atrás una comitiva de fiscales venezolanos llegó hasta nuestro país para reunirse con la contraparte chilena, precisamente para conocer en profundidad el caso de Ronald Ojeda, solicitando incluso conocer los detalles de la carpeta investigativa, algo que desde la Fiscalía Nacional fue rechazado, porque este expediente, por supuesto, es secreto, y es por eso también que se generaron ciertos roces en relación a ambas instituciones. Bueno, en medio de todo este contexto y por supuesto los análisis posteriores que se dieron de las declaraciones del fiscal general de Venezuela, el presidente Gabriel Boric, durante esta jornada aquí en el Palacio de la Moneda, confirmó que se enviará una nota de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pasemos a revisar esas declaraciones. Le instruí presentar una nota de protesta, como corresponde en los canales diplomáticos, pero por sobre todo lo que puedo señalar al respecto es que Chile es un país serio, en donde las instituciones funcionan, en donde hay separación de poderes y en donde la Fiscalía y el Ministerio Público están llevando una investigación seria, responsable, y por lo tanto, si desde otro organismo, en particular de la Fiscalía venezolana, tienen antecedentes serios, reales, los tienen que poner a disposición de la Fiscalía chilena. Sí, Rodrigo, bueno, llama la atención estas declaraciones, ¿no? Tarek William Saab, el fiscal de Venezuela. Lo que correspondería es hacer este tipo de acusaciones y entregar antecedentes, hacerlo por los canales formales, los canales institucionales, ¿no es cierto? Se ha dicho desde el gobierno que colaborar, si es que Venezuela tuviera la intención de hacerlo, significaría entregar a los responsables, y aquí se ha hecho una advertencia de no extraditar a sospechosos si es que son detenidos. Bueno, ¿hay alguna otra decisión más allá de esta nota de protesta que se haya anunciado? ¿Se evalúa, por ejemplo, romper relaciones definitivamente con Venezuela, que da una y otra vez muestras de no querer colaborar con Chile? Mira, muchos preguntan durante esta jornada, de hecho desde el Parlamento, es una de las interrogantes principales, ¿por qué Chile no ha tomado medidas más drásticas? Romper relaciones con Venezuela, claro, es una posibilidad, está sobre la mesa, pero de minuto la tesis del gobierno sigue siendo insistir en la colaboración diplomática, en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, y hay que puntualizar por qué. En caso de que se rompan las relaciones con Venezuela, aquí se cierra absolutamente cualquier tipo de posibilidad de conseguir justicia con el caso de Ronald Ojeda. Es verdad que hay un reconocimiento de que las autoridades venezolanas no han colaborado lo suficiente, y por supuesto que estas señales que entrega la Fiscalía General de Venezuela no son positivas, pero el otro camino sería definitivamente borrar cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de intento de gestión para continuar con el caso. Ese es un punto. Y el segundo, Karim, que también está sobre la mesa, tiene que ver con el contexto en Venezuela. El 28 de julio hay elecciones y por supuesto Nicolás Maduro está buscando la reelección.
todos estos temas que tienen que ver puntualmente con las relaciones con otros países, a él, y este es el análisis también que se hace al interior del oficialismo, le sirven de mucho en relación a la campaña, marcar sus puntos, negar, por ejemplo, la existencia del Tren de Aragua, plantear que no hay delincuentes que sean venezolanos que estén circulando por el continente. Son varios de los temas que evidentemente forman parte de la agenda para defender la gestión de Nicolás Maduro, y es por eso que este contexto tampoco es el mejor para este tipo de diálogos, y por eso esperar al 28 de julio para las elecciones es un tema importante para hacer los análisis posteriores. Ahora, Karim, también es cierto que en base a las señales que entrega la Fiscalía General venezolana, no solamente preocupa el futuro del caso de Ronald Ojeda, también los diálogos que se están dando en otras materias importantes, como por ejemplo los vuelos de expulsión, que también tienen que ver con gestiones diplomáticas entre las cancillerías y los ministerios del interior de ambos países, también la crisis migratoria. O sea, la tesis del gobierno del presidente Gabriel Boric de retomar las relaciones formales con el gobierno venezolano tenía que ver precisamente con eso, con abordar esta crisis desde el punto de vista institucional. Las señales que se han recibido no son las mejores, y es por eso que desde el mundo parlamentario hay varias opiniones en contra en relación puntualmente a esta nota de protesta. Se plantea la necesidad de tomar decisiones más duras, como tú bien señalas. Vamos a escuchar parte del análisis que se ha hecho durante esta jornada desde el Congreso sobre la determinación que tomó el gobierno de nuestro país de enviar esta nota de protesta. Cuando tener relaciones diplomáticas le importan un beneficio al país, se tienen que tener y se tienen que fortalecer. Si finalmente lo que se hace es entorpecer la migración, establecer falacias respecto, por ejemplo, a una investigación judicial en Chile, me parece que no sé si están contribuyendo. En Chile, como política de Estado siempre, las relaciones diplomáticas, las materias internacionales han sido políticas de Estado, así que me parece bien, y yo respaldo la decisión que ha planteado el presidente Boric de esta nota de protesta. Me acabo de enterar, no la conocía, pero me parece que es una buena primera medida. Rechazo categóricamente los dichos de este personaje y esperemos que nuestro ministro de Relaciones Exteriores sea categórico en su condena y que, por cierto, esta nota de protesta contribuya hoy en hacer avanzar una investigación. Recordemos que aquí hay víctimas de por medio y no podemos dejarlas por un tipo de argumento jurídico administrativo en la indefensión. Y hay que encontrar todos los mecanismos que nos da el derecho internacional para hacer efectiva la ley y encontrar justicia. Tibio el presidente, porque la verdad es que ya a estas alturas, con todo lo que hemos vivido con la dictadura venezolana, sería hora de ponerle fin a esta relación diplomática, una relación diplomática que no nos aporta absolutamente nada, que no nos está sirviendo ni siquiera para resolver el grave problema de los inmigrantes ilegales venezolanos que han entrado a nuestro país, muchos de ellos cometiendo delitos en nuestro país, y que la dictadura no quiere recibirlos de vuelta. Bien, Rodrigo, ahí estábamos escuchando todas las reacciones. Claro, Venezuela que le ha dado un verdadero portazo a las pretensiones de una posible extradición a estos delincuentes que están siendo buscados y que se encuentran en ese país. Gracias por el despacho, Rodrigo. Vamos a seguir ahondando en este tema. Que estés muy bien. Vale, que estés bien. Chao, chao. Mega Denuncias. Más 569-5811-2661. Bien, ahí estaba el teléfono para que nos envíe también sus denuncias. Pero vamos a seguir hablando de este tema. Queremos profundizar en esto. Estamos con el diputado PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, Karim, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Bien, diputado, ¿le parece que una nota de protesta es suficiente en virtud de lo que hemos visto, declaraciones del fiscal general de Venezuela respecto a que el crimen de este ex militar estarían involucrados cuerpos de inteligencia chilenos? ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones? A ver, las declaraciones son extremadamente graves. Me parece que tenemos un problema con el audio, lo vamos a resolver ahí en cualquier minuto. Estamos con el diputado Raúl Soto analizando, bueno, primero que todo las declaraciones del fiscal general de Venezuela respecto a que el crimen de el Ronald Ojeda sería realizado por agentes de la inteligencia de nuestro país, el secuestro y el homicidio. Claro, sin dar prueba, ha sorprendido la liviandad de estas acusaciones que además no vienen acompañados de ningún tipo de antecedentes, que se hacen por canales
que no son institucionales, se ventilan además a través de la prensa. Ahora sí, diputado, lo escuchamos. Sí, se me fue un poco la señal. Te decía que las acusaciones y afirmaciones del fiscal general son graves. Creo que obedecen a una estrategia del régimen de resguardo de sus intereses ante el involucramiento en el cual se están viendo, ¿verdad?, respecto del asesinato y secuestro del exteniente Ojeda en territorio nacional en el marco de un año electoral en Venezuela y cuando están siendo obviamente mirados por el mundo respecto de su actuar, ¿no? Creo que es simplemente una cortina de humo para desviar la atención y evidencia que no hay ningún ánimo de colaboración del régimen venezolano respecto del compromiso que hicieron de ayudar a encontrar, extraditar y por lo tanto que se pueda juzgar a los culpables de este asesinato y secuestro del exteniente Ojeda. Ahora, a mí me gustaría señalar, Karim, que creo que el presidente Gabriel Boric ha actuado de manera impecable en materia de política exterior, que no hay que generar una pugna interna respecto de una posición que debe ser unitaria y de Estado, ¿no? Acá se está atacando a Chile, no se está atacando al presidente ni al gobierno, y por lo tanto lo que uno espera es que oficialismo y oposición tengamos una sola vez en defensa de nuestro país, y para eso hay que condenar muy fuerte las declaraciones del fiscal de Venezuela, a través de esta nota de protesta, y ir evaluando paso a paso cuáles son otras medidas que se pueden tomar. Pero hay un parlamentario ahí de oposición que decía que le parecía absolutamente tibio la presentación que hace el mandatario chileno. Hacer una nota de protesta, ¿de qué sirve? ¿Por qué no se cortan relaciones definitivamente con un régimen que es autoritario y que ha dado muestras de no querer colaborar? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que seguir esperando? Porque usted dice hay que ir evaluando. ¿Qué hay que seguir evaluando? La política exterior no se hace con la cabeza caliente, Karim. Se hace evaluando ¿Pero qué hay minuto que ir evaluando? a minuto. ¿Qué cree usted que hay que evaluar? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué más hay que esperar? Pueden pasar muchas cosas. Esta es la declaración de un fiscal. No es la declaración de Maduro o de algún miembro directo del poder político. Pero, diputado, hace poco... Entendemos que es una señal. Desde Venezuela desconocían la existencia del Tren de Aragua. Exacto, y después se retractaron, por ejemplo, ¿no? Ahora, Chile tiene interés respecto de que se siga recibiendo a migrantes irregulares que están cometiendo delitos en Chile. Para que esas expulsiones sean exitosas, necesitamos tener ese vínculo diplomático y que Venezuela reciba a esas personas. De lo contrario, siguen en Chile y se hace inviable la expulsión. Entonces, pero eso tampoco está ocurriendo, diputado. Eso tampoco es algo que esté pasando. No están recibiendo. Ha ocurrido en el último tiempo y yo espero que se pueda retomar. Ahora, si no hay ánimo tampoco de hacer aquello, yo ahí sí que derechamente evaluaría escalar esto y evaluar el quiebre de relaciones. Pero por eso lo digo, esto hay que irlo evaluando paso a paso, minuto a minuto, porque las cosas en diplomacia pueden ir cambiando y hay que considerar los efectos positivos y los negativos de las decisiones que se toman. Pero, por ejemplo, ¿de qué sirve una nota de protesta, diputado? Concretamente, digo. Bueno, eso en diplomacia es una representación relevante de un reproche de un Estado a otro. Pero son dos estados democráticos, ¿no? Y aquí estamos enfrentándonos a... ¿O no? No, Venezuela no es un Estado democrático. Por eso... Venezuela para mí es un régimen dictatorial. O sea, a lo que voy, que una nota de protesta puede ser cuando se trata de dos estados democráticos, pero estamos en presencia de que Venezuela no es un Estado democrático, entonces no sirve de mucho, digo, o de qué sirve una nota de protesta. Mire, es que por eso le digo, esta es una discusión política y yo comparto su apreciación de fondo, pero no es una discusión diplomática. O sea, efectivamente, y el gobierno del presidente Boric ha sido bien enfático y bien crítico con la falta de democracia en Venezuela, con las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?
y en eso hay una línea bastante coherente. Pero si usted ve, incluso países que están en guerra en el mundo, muchas veces mantienen activos los canales diplomáticos porque son esos los canales diplomáticos los que permiten el diálogo y buscar soluciones conjuntas, más allá de las diferencias a veces irreconciliables que se tienen. Por eso el quiebre de relaciones es la medida de última ratio, ¿no? Llegado al punto donde esto ya definitivamente no hay ningún ánimo de colaboración, ¿verdad? Todo parece indicar que caminamos hacia allá, pero tomemos las decisiones paulatinamente, con la cabeza fría, de forma prudente, y si esto sigue escalando, más temprano que tarde va a llegar este momento. Pero no creo que a la primera declaración de un fiscal tengamos que sobrereaccionar con una decisión como aquella. Ahora, ¿qué cree usted que hay detrás de la declaración de este fiscal? ¿Por qué no, si es que tuviera antecedentes, que me parece que no los hay, no los ha planteado, ¿por qué cree usted que él aparece hoy diciendo lo que dice? Mi impresión, Karim, es que la investigación del Ministerio Público chileno, que es un organismo autónomo, serio, va lo suficientemente avanzada, tal cual se señaló, ¿verdad?, hace un tiempo atrás, para que se llegue a comprobar que hay indicios efectivos de participación extranjera y que podrían apuntar al régimen venezolano. Y esta operación obedece, creo yo, a una reacción política para ponerse el parche ante la herida y resguardarse de eso que podría eventualmente venir a futuro, ¿no? Cuando estas investigaciones arrojen resultados claros, certeros y se transparenten a la ciudadanía y a la opinión pública mundial, ¿no? Eso no va a ser menor en un año que es, insisto, electoral en Venezuela. Entonces, yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen. Aquí el Ministerio Público está haciendo un trabajo serio, hay que respaldarlo, y si es como yo al menos creo que indica que debiese ser, esto eventualmente va a terminar apuntando a Venezuela y el tiempo le va a dar la razón a Chile, no a Venezuela. Bien, claro, es un caso que cada vez se va tornando más complejo, ¿no es cierto? Se le ha dado un portazo a la posible extradición de los autores, cada vez se ve más lejos de quienes cometieron este delito en Chile, sean juzgados en nuestro país por la justicia chilena. Bueno, estamos hablando con el diputado Raúl Soto. Diputado, le quiero pedir si se puede mantener con nosotros. Tenemos que... No, lo dejamos hasta acá. Bien, son las 4:29. Le agradezco esta entrevista y estos minutos. Que esté muy bien, diputado. Muy buenas tardes, que esté bien. Chao, querido.